Estamos en la presentación de la Txingudi Korrika, 22 edición de este año, con el sponsor principal de Salto System. Voy a pasar primero a presentar a la mesa. De mi derecha a izquierda, Jean-Michel Arruabarrena, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Hendaya, Borja Olazábal, concejal del Ayuntamiento de Irún, Carissa Silanes, concejal de Hondarribia, Ivo Muñoz, Bidasoa Vigo Taldea, Íñigo Severri, el nuevo responsable de eventos deportivos del BAT, Borja Banzarain, el responsable de marketing de Salto System, y Ramón Álvarez, de la junta directiva del Club Urpean, que es nuestro partener francés para la organización de esta carrera. Y también contamos con nosotros con la presencia, por supuesto, de Pilar Fuertes, en representación del consorcio transfronterizo Bidasoa Txingudi. Gracias por venir. Como he dicho antes, es la 22 edición. Ha habido un salto de un año. Hicimos la última en 2019. 2020, como ya sabéis, no se pudo realizar. Estamos contentos. A partir de esta carrera, si la pandemia lo va permitiendo, el ritmo de vacunación, etc., y las medidas se siguen relajando porque la situación lo permite, pues el BAT irá apostando por recuperar los eventos deportivos, y este es el primero de ellos, que lo celebramos el día 18 de septiembre. El patrocinador institucional principal es el consorcio Bidasoa Txingudi, y por supuesto tenemos la colaboración muy activa de los 3 ayuntamientos por donde transcurre la carrera. Y por 6º año está Urpean como socio nuestro para el lado francés de la carrera. Este año hay que subrayar además que por el cambio de fechas que hemos tenido este año, la hemos adelantado 2 semanas hasta el 18 de septiembre. La carrera se enmarca este año dentro de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible. O sea que va a haber una serie de actos durante la semana, y uno de ellos es el sábado, día 18, la propia Txingudi Korrika. Recuperamos el recorrido tradicional, porque igual ya no está en el recuerdo, pero justo en 2019 hubo obras delante de la estación de Hendaya. Pues tuvimos que hacer un pequeño desvío por una calle trasera, un bulevar, no me acuerdo el nombre. Entonces volvemos a recuperar el recorrido tradicional, saliendo del muelle de la Florida, atravesamos Hendaya, pasamos la frontera, avenida Iparralde, giramos a la derecha en Paseo Colón, calle Fuenterrabía, enfilamos al aeropuerto y atravesamos Hondarribia hasta acabar en la pista de atletismo. 10 kilómetros, como siempre, bien medidos, los repasaremos, pero los puntos kilométricos, las distancias están bien medidas, como siempre, al recuperar el recorrido tradicional. Situamos el avituallamiento, que ya lo cambiamos hace unos años, en el kilómetro 5, antes era en el 6, en la rotonda Mendelu, en donde la Sociedad Champa, ahora es en el Paseo Colón, en el 100 metros por delante del kilómetro 5. Iré contando las novedades o los protocolos COVID, iremos contando a medida que van a ir surgiendo los temas, en vez de hacer un resumen total. Una de las primeras medidas que tomamos es que no podemos contar con servicios del Txingudi para hacer el avituallamiento con agua, los vasos, lo que solemos hacer ya desde hace años, y hemos tenido que contar con Insalus como colaborador, y hay que dar el avituallamiento con los botellines cerrados para que cada corredor coja su botellín, se lo abra por motivos COVID, y bueno, a lo cual Insalus se ha prestado encantado, y nosotros estamos también muy contentos de tenerlos. Y luego, en meta, post carrera,
vamos, en vez de el montaje que hacemos de meta en el que se reparte pues pizza, no podemos contar con telepizza, no podemos hacer todo lo que veníamos haciendo en meta. Entonces, luego lo va a explicar bien Íñigo, pero una vez que los corredores terminen, irán abandonando la instalación. En ese abandono de la instalación deportiva les vamos a dar el amaiquetaco, el lunch final, ¿no? En una bolsa del corredor embolsada, todo cerrado, y va a constar, bueno, pues de un dulce de pues alguna galleta o similar de la marca Arteach, fruta de Superamara, geles de Fulgas, caldo neto tradicional, agua de Insalus y un Aquarius. Eso todo va a ir en la bolsa, pero no va a haber una entrega manual para evitar pues contactos, grupos, y se hace a medida que van abandonando la instalación, que es lo que fomentaremos, ¿no? Que la gente, una vez que termine, salga. Mantenemos el servicio de guardarropa en esta carrera, sobre todo por tener un punto de salida y llegada distinto y bastante lejano uno del otro. O sea que haremos la consigna en salida, como siempre, con las pulseras, y la entrega en meta. Aquí a la salida lo vamos a hacer no en la pista dentro, sino que lo vamos a hacer en el parking, fuera de la pista. Vale, inscripciones como tradicionalmente en Quirol Probat, y tenemos abiertas en tienda, Leir Sport, Papicop y en la oficina del club. Ahora mismo cuestan 13 euros y el que lo deje para el día de la carrera costará 20. Insistimos este año más que nunca de que no queremos, no nos gusta, o sea, que vaya la menos gente posible a dejarlo para el día de salida. O sea que inscripción previa tiene su premio. El chip desechable, como siempre, en el dorsal. Luego comentará Íñigo el tema de cómo vamos a hacer la salida. Hay 4 dorsales por 4 colores, porque la forma de mantener un poco, o sea, los protocolos, lo que hemos hecho ha sido pedir tiempo a cada corredor en la inscripción, un tiempo estimativo. Entonces hay 4 taldes, 4 grupos de salida, pues de los de menos de 40, los que piensan hacer menos de 40 minutos, de 40 a 45, a 50 y luego más de 50, ¿no? Para dividirlos. Los carteles los veis, ahí recogemos pues todos los horarios: 4:20 salida de rollers, 4:30 salida de corredores, de runners, y bueno, pues recoge los aspectos principales de la carrera. Este año no se puede celebrar la Txingudi Korrika Txiki. Todavía no ha empezado, son varios los temas. Uno es que no ha empezado el Escuela Quirola, que lo solemos unir a ellos, y segundo porque en un espacio como el anexo de GAL, reunir a 600, 800, 1000 niños con familias, pues es provocar una aglomeración que, bueno, pues que cuando se den las circunstancias debidas recuperaremos las carreras de chiquis, porque es una de nuestros sentidos y razón de ser como club, pero ahora mismo no, con la situación como está, no lo podemos recuperar. Hemos superado los 350 inscritos y es un ritmo muy bueno comparando con otros años, y se nota que, pues que la gente, el corredor popular, el runner, pues se quiere colgar un dorsal y volver a correr carreras. Estamos muy contentos. En cuanto abrimos hubo pues un tirón inicial bastante importante, cosa que en la Txingudi no se suele producir, y con tiempo además, en un mes como el de agosto. Entonces, nuestro objetivo de carrera nos lo habíamos planteado estar en 600 corredores, sabiendo que en los últimos años, por ejemplo en 2019 hubo 643 inscripciones y veníamos de años de entre 664, 634, 680, 700 en 2015, pero en los últimos años eso, estamos entre 600 y 700, y creemos que podemos andar sobre esos números, bueno, pues viendo la respuesta final de estos prácticamente 3 semanas que quedan para el inicio de la carrera. Y ahora os voy a dar paso a Íñigo Echeverri, que os va a comentar otros aspectos ya más técnicos de la prueba. Yo, como dice Ivonne, voy a dar más datos más concretos de lo que es la Txingudi. Como él ha comentado ya unas pinceladas, queremos recuperar las carreras, que es un activo muy importante del BAT, pero no a cualquier precio, tenemos que hacerlo de forma
segura y bien organizada. Entonces en eso hay algunos cambios que quiero comentar porque es importante, sobre todo para los corredores, que lo sepan, aunque una semana antes mandaremos una comunicación a todos los corredores con las medidas concretas que vamos a aplicar, ¿no? Entonces, lo primero que cambia un poco es el tema de la recogida de los dorsales. Se llevará a cabo en Palmera Montero el viernes día 17 de septiembre, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Lo haremos en la calle, si el tiempo lo permite. Y lo que es muy importante es que este año solo se pueden corregir dorsales a título individual. O sea, no se pueden recoger dorsales en nombre de otras personas. Y el porqué es bien claro, es un tema de protocolo COVID. Como la carrera empieza en Hendaya, vamos a exigir, digamos, el pasaporte COVID válido para poder participar. Entonces, el pasaporte va a ser, digamos, el salvoconducto para obtener el dorsal. Y es por eso que cada uno tiene que personarse de manera personal a recoger el dorsal. Como entendemos que no todo el mundo va a poder coger el dorsal el viernes, el sábado, antes de la carrera, de 2:30 a 16:15, antes de empezar la carrera, también se podrán recoger los dorsales. Pero, como bien ha dicho Ivonne, recomendamos cogerlo el viernes en Palmera Montero, porque es mucho más, digamos, es mejor para que luego el día del sábado la gente vaya a correr y a disfrutar de la carrera. Ligado a esto, una vez tengamos a la gente con dorsal, vamos a organizar la salida en espacios, como ha dicho Ivonne, amplios, de cajones con diferentes niveles de marca, todo en la zona de tribord, en Hendaya. Entonces la gente se organizará por colores y por remarcas en diferentes cajones y los iremos acercando a la salida en función, a medida que ésta se vaya realizando. Bien, más cosas. En cuanto a la logística de llegada a la salida, también hay algún cambio. Este año no vamos a poder ofrecer el servicio de autobuses a la salida. Sí, por el contrario, habrá de 3 de la tarde a 4 de la tarde un servicio exclusivo de las barcas que pasan a Hendaya, estando Arribia. Los tickets se podrán comprar en la misma explanada del puerto viejo para que los corredores crucen a Hendaya. Esa es la posibilidad 1. La otra es desplazarse con el coche, y también está planteado que toda la zona de Hendaya, que está antes de la salida, el parking grande que hay a la parte derecha, estará reservado para la gente que venga a la carrera. Y entonces con esas dos formas esperamos que la gente llegue bien a la salida y pedimos encarecidamente que lo hagan con tiempo, sobre todo la gente que no tiene el dorsal, porque digamos, como he dicho antes, el día de la carrera también el pasaporte COVID será el salvoconducto para obtener el dorsal. No se entregará dorsal a la gente que no pueda presentar un pasaporte COVID válido. Vale, en cuanto a la salida, también tener en cuenta que toda la parte del calentamiento y hasta que no se pase el arco de salida, los corredores tendrán que llevar mascarilla, y una vez que se pase el arco ya no será obligatorio, con lo cual o bien la llevan consigo mismos si se la quieren quitar, o también pondremos contenedores para poder tirarlas al contenedor, las mascarillas, y que correr sin ellas si así lo estiman oportuno. Y una vez que se llega a la zona de meta, aquí en Ondartza, a los corredores que no tengan mascarilla se les entregará una mascarilla junto con la bolsa de corredor, y como ha dicho Ivonne, solo se quedarán en la instalación los premiados, los que tengan algún premio por clasificación en la carrera, que se van a dar premios a los 5 primeros hombres y 5 primeras mujeres clasificados en clasificación absoluta, y luego se dará también el premio al primer hombre y primera mujer, tanto de Irún como de Hondarribia como de Hendaya. Y además también tenemos la carrera de rollers, y se le darán premios a los 3 primeros rollers, así como también a los 3 primeros en handbike, que también tenemos abierta la inscripción a la prueba de handbike. Más cosas. Sí, también otra cosa que es debido al COVID. Normalmente ofrecemos un servicio de duchas aquí en el Polideportivo de Ondartza, que este año tampoco va a poder ser. Y por mi parte yo creo que no tengo más puntos. ¿Alguna cosa más, Ivonne? No. Yo creo que sí.
sobre todo insistir en que la gente venga preparada con el pasaporte COVID, ya lo tenga en QR, lo tenga en papel. No va a provocar más retención porque nosotros tenemos voluntarios en la fila para entrega de dorsal, en el cual una persona va a estar escaneando y sale automático, entonces ya se le entrega el dorsal y ya se olvida, y a calentar y a correr. Mantenimiento de la mascarilla en todo momento, hasta en el momento de la salida, que en el que pases por el arco de meta, que te la coges, te la pones en el codo o la tiras y nuestros voluntarios la tirarán a los contenedores. Y sí que puntualizo que las mascarillas se les entrega en la línea de meta, no dentro de la bolsa, porque la bolsa se les entrega al salir de la pista. La mascarilla nueva, pues como hemos visto en las pruebas de Campeonato de España Atletismo y así, ¿no? Cuando terminaron los chavales de correr y un voluntario estaba con la caja abierta y él coge directamente la mascarilla. Y eso por puntualizar. Por último, este año hay una novedad de hace 10 días, a una petición de la Federación Guipuzcoana de Patinaje. A la vez que celebramos la prueba, dentro de la prueba va a ser Campeonato de Guipúzcoa de federados de la distancia de 10 kilómetros. Nos lo han pedido, nos han mostrado su agradecimiento la Federación. Con nuestros protocolos darán premios al campeón de cada categoría y bueno, pues lo han abierto a las inscripciones pues al grupo de rollers federados, o sea que coincidiendo con nuestra prueba nos agradece, nos ha mandado un escrito agradeciendo a la Federación Guipuzcoana que nos prestemos. Bueno, entendemos que si tenemos una prueba abierta a runners y rollers, y ahora hay un aliciente para los rollers, ¿no?, que se quieran apuntar para hacer esos 10 kilómetros, no le veíamos ningún impedimento y bueno, pues aquel que se quiera apuntar, pues bienvenido. Txingudi korrika, adibide bat da, ez? Badakigu elkarrekin lan egiten, eta kasu honetan, Txingudi ikuspegia, Txingudi korrikaren bidez, aukera badago ezagutzeko, gehiago ezagutzeko. Eta eskerrak batez ere bat elkarteari. Hemen aipatu da, ze protokolo, ze neurriak, zenbat hilabete pasa dire, lasterketak edo kirol probak aurrera eramateko. Egia da, kostatu dela pixkat, dekretuen neurriak eta segurtasun araudak eta hor daude, eta beranduena izan dena kirol probekin hastea. Guk ja udalean jaso ditugu zenbait proposamen, kasu honetan Txingudi korrika gauzatzeko eta beste kirol ekitaldi batzuk. Ikusten da jendea gogotsu dagoela, lasterketan, Igonek esan duen bezala, dorsala jartzeko eta kirola egiteko. COVID-19 ekarri duena ere bai, onerako nik uste dut dela, gauz onak gutxe ekarri ditu, bino bai egia da, gizartean kirol gehiago egiten dela, eta hori horrekin ere lortzen den mantentzea, eta lasterketa hauen bidez eta etorriko direnen bidez, jendeak aukera izango du kirola egiteko, eta modu osasuntsuan bizitzeko. Eta uraletikan hori, helmuga Hondarribian izango dela, nik uste dut azpiegitura politak ditugula, aire librean, osasun neurri guztiak aurrera eramateko aukera badagola, eta gure eskaria ere bai, kirolariei adi egoteko hemen aipatu diren neurri guztiak, bai maskarilla, bai pasaportearena, eta gero bukatu bezain pronto, maskaria jarri eta eremutik ateratzea, denon onerako, azkenean arriskua hor dago, eta neurriak, zorrotzak mantendu behar ditugu denon artean. Eskerrik asko. Bateri ere eskerrak eman egin duen esfortzuagatik berriro ere Txingudi korrika aurrera eramateko. Egia esan da, azkeneko urte terdi luze honetan, jendeak esaten ari garen bezala gogotsu dago ekintzak egiteko, bai kultura arloan, bai kirol arloan, eta nire ustez bat bezalako elkarte bat esfortzu hau egitea lasterketa hau aurrera ateratzeko oso pozgarria eta positiboa dela. Comentaba que lo primero que me gustaría hacer es agradecer a Bidasoa Atlético Taldea el esfuerzo por organizar
esta carrera, porque sí que es cierto que llevamos un año y medio largo en el que pues yo creo que todos, ¿no?, estamos muy necesitados de volver a hacer cosas, de olvidarnos un poco de todo lo que hemos pasado y de seguir adelante con las actividades que tanto nos gustan, en este caso actividades deportivas que unen además las 3 ciudades que tenemos en la bahía del Chingudi, como comentaba que ha dicho con ese esfuerzo que se hace también desde el Consorcio Transfronterizo por realizar actividades que unan las 3 localidades y en ese sentido pues yo creo que todo lo que fomenta esta carrera es muy subrayable. Además se ha hablado también de las ganas que tienen los runners o los deportistas en general de volver a hacer pruebas, de volver a colocarse un dorsal y la verdad que estamos en un tiempo también en el que estamos viendo como las medidas que hay de prevención pues son diferentes en un lado y en otro. Aquí estamos en unos momentos en los que parece que las medidas son mucho más restrictivas que en otros lugares y hay muchas veces que la gente no lo entiende, que ve localidades cercanas en las que se están haciendo pues muchos más eventos, muchas más pruebas y piensa por qué aquí no se han podido hacer y en ese sentido pues yo creo que es positivo que poco a poco se vaya abriendo esa mano y que actividades como las que propone Bidasoa Atlético de Aldea pues se puedan llevar a cabo, porque sin duda la gente está con ganas de volver a hacer deporte, de volver a hacer actividades y de volver en definitiva a ponerse en contacto pues, con gente que quizás coincidía en pruebas, en entrenamientos y que en estos últimos tiempos pues no ha podido estar y con este tipo de actividades pues ve que de nuevo poco a poco se recupera esa normalidad. Así que nada más insistir en ese agradecimiento a Bidasoa Atlético de Aldea, al BAT y nada, la predisposición como siempre del Ayuntamiento de Irún a que sigáis trabajando en el mismo sentido y haciendo pues todas estas pruebas que tanto nos gustan y tanta vida nos dan a las ciudades que componemos la bahía del Chingudi. Toutes et tous, je vais certainement répéter beaucoup de choses qui viennent d'être dites. En tout cas, je souhaite remercier la ville de Fontarabie de nous accueillir en ce lieu et également remercier mon collègue adjoint au maire de la ville d'Irún pour sa présence. Mais surtout, il faut aujourd'hui remercier le BAT et l'association européenne d'Andaï pour l'organisation de cette course, la 22e édition, parce que non seulement ils sont confrontés à une crise sanitaire, à une situation complètement inédite, mais en plus, double problème, c'est que les conditions sanitaires des 2 pays ne sont pas les mêmes, et donc les problèmes sont multipliés par 2, on va dire. En tout cas, ce qu'on ressent et ce que tout le monde a envie, c'est de reprendre des activités sportives, là on est tous d'accord là-dessus. Et cela commence par ces organisations de manifestations qui font plaisir à beaucoup de monde et qui va, je pense, avoir un réel succès malgré les contraintes de passe sanitaire pour chez nous et également de contrôle PCR pour vous. Et surtout aussi, j'espère que l'année prochaine on pourra se retrouver ici et qu'on pourra également proposer la course pour les enfants, parce qu'eux aussi il faut qu'ils retrouvent le chemin des stades, des activités sportives, parce que cette crise va faire beaucoup de mal et ils ont pris l'habitude peut-être de rester cloisonnés et de jouer à leurs jeux vidéo. J'espère que par le biais de ces manifestations on va les réinciter à sortir dans la rue et à pratiquer des activités sportives. En tout cas, merci à tous pour votre présence, merci à la ville d'Irún, merci à la ville de Fontarabie et bien sûr au consortio qui réunit les 3 communes pour la réalisation de ces manifestations. Bueno, desde Salto, nik también eskerrik asko, Saltok baterekin urte asko egin ditu batera, eta aurten ikusi genuenean ja berriro lasterketak eta frogak berriro gurera ekarri dezatela, oso jarri ginen eta lana egin ditugu biok batera froga aurrera ateratzeko. Lagunak esan duten bezala, bai txikiek aurten ezin dute parte hartu, egun polita da txikientzat baita ere parte hartzea Txingudiko herrikan goizean, baina aurten ezin izango da, baina denok batera uste dugu pizkanaka denak berriro bueltako dela normalitatera. Saltotik, beti bezala konpromisua bai Hondarribia, Irún eta Hendaiako udalekin holako frogak edo
eventoak aurrera ateratzeko, eta korredorei ardura hartu frogan hartzeko, eta animatu dezatela parte hartzea, zeren ikusi duzun bezatela neurri guztiak jarri dira, eta beti bezala bateko organizazioa bikain izango da, denok batera txingu izango. Vale, eskerrik asko. Desde Urpean queremos agradecer al BAT que cuente con nosotros ya por la sexte año seguido no, el año pasado fue un poco, se rompió digamos la tradición, que para nosotros está volviendo a ser una tradición todos los años de hacer una cosa que no tiene nada que ver con nuestro club, que nosotros nos dedicamos al buceo, pero sí nos permite pues bueno, ayudar a la comarca, pues como ha dicho nuestro concejal de Hendaya, pues que a juntarnos todos, unir pues los diferentes pueblos de la bahía. Este año nosotros vamos a contar también con 45 voluntarios que van a estar con nosotros pues apoyando pues todo el recorrido hasta la frontera, todos los pasos conflictivos, que suele haber más de uno. Tenemos también la ventaja de que sale desde nuestro club, y alguna vez pues hemos tenido también la ventaja de que nos vienen gente luego, después de ver el club en la salida, vienen también a empezar a ver nuestro deporte, que es totalmente diferente al de correr, y luego pues bueno, también con las medidas como ha dicho Michel, las medidas PAS son diferentes en un lado y otro, entonces nos ha complicado más la organización entre los dos clubs. Y para nosotros es agradecer al Ayuntamiento de Hendaya todo el apoyo que nos ha dado para esta carrera y nada más, muchas gracias. Como principal novedad, ha comentado antes Íñigo, vamos a mandar ese mailing unos días antes de la carrera personal a cada corredor que esté inscrito, recordándoles las pautas básicas que tiene esta carrera diferente de otros años, porque es verdad que el corredor se apunta y un porcentaje muy alto no ha mirado el reglamento, la inscripción, y te preguntan, lo estamos viendo, oye, ¿dónde se coge el dorsal? Y está todo en el reglamento, no se lo lee, entonces le vamos a mandar lo concreto para que lo tengan revisado. Y por mi parte, pues nada, esperar que salga todo bien, que nosotros vamos a poner como siempre el 100% o el 120% para que salga todo bien, que sea una fiesta deportiva, que las empezamos a recuperar, agradecer por supuesto a los 3 ayuntamientos, al consorcio transfronterizo, que encima este año ¿no? tiene especial que la carrera va enmarcada dentro de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible. Agradecemos por supuesto a Salto System como sponsor principal de la prueba, y a todos los sponsors, que no me quiero dejar ninguno porque sin ellos no sería posible pues, un evento de estas características: Superamara, Laboral Cucha, Insalus, Coca-Cola, El Diario Vasco, Leir Sport, Zaisa, y ahora 2 recientes incorporaciones que son la Asesoría Araníbar y Carrocerías Euskalduna. Cada uno en su ámbito pues, colaboran con nosotros y todos tienen su importancia. Cierro agradeciendo al restaurante Ardora pues que nos haya cedido su espacio maravilloso para hacer la presentación, que la vamos rotando entre los territorios. Tocaba este año Hondarribia, y nada, nosotros seguiremos en marcha con las futuras actividades del club. Empezamos a mitad de septiembre con la escuela de atletismo, grupos de puesta en forma, entrenamientos personales, atletismo adaptado. Por delante pues ya estamos preparando las millas por la salud y la Gaboneta Cocrosa para este año, y ya estamos en la organización de la media maratón de Irún para febrero de 2022, si las circunstancias por supuesto nos lo permiten. Y es que ricasco por venir.